No puede comprenderse nuestro presente sin el conocimiento histórico del liberalismo, antecedente del constitucionalismo social de 1917 y del federalismo en México. Las ideas liberales se dividen cronológicamente en dos periodos, iniciando el primero de ellos en 1808, año en que surge la ebullición ideológica liberal, y finaliza en 1824, comprendiendo el proceso de recepción y configuración inicial de las ideas liberales. El segundo periodo inicia en 1824 y concluye con la plenitud del liberalismo, una vez terminada la Guerra de 3 años. Uno de los objetivos principales del liberalismo fue la secularización de la sociedad. En octubre de 1855, una junta de representantes estatales eligió a Juan Álvarez como presidente provisional, quien constituyó un gabinete de liberales puros. Enseguida dio inicio la reforma, con la promulgación de la ley que suprime los fueros militar y eclesiástico, conocida como Ley Juárez. Ignacio Comonfort, a finales de 1855, sustituye a Juan Álvarez en la presidencia. Continuó con la expedición de leyes reformistas. En junio de 1856, la Ley Lerdo, y en abril de 1857, la Ley Iglesias. El grupo conservador y el Arzobispado de México consideraron estos decretos como un ataque a la Iglesia Católica y a la propiedad privada. En febrero de 1856 se reunieron los diputados en un congreso constituyente para elaborar la Constitución. El resultado fue una nueva Constitución firmada por los diputados del Congreso el 5 de febrero de 1857. La Constitución causó descontentos en el grupo conservador, pronunciándose en su contra al grito de religión y fueros contra el plan de Tacubaya. Debido a los conflictos entre liberales y conservadores, en 1858 Benito Juárez, presidente de la Suprema Corte de Justicia, asumió la presidencia del país. En el transcurso de la Guerra de Reforma, Juárez dictó las llamadas leyes de reforma. Además de las pugnas entre liberales y conservadores, nuestro país se dividía entre centralistas y federalistas. Los centralistas, con Lucas Alamán a la cabeza y Servando Teresa de Mier, luchaban por la implantación de un sistema monárquico, o bien centralismo en el caso de que triunfara la República. Los liberales, como Ramos Arizpe, Crescencio Repón, Prisciliano Sánchez y Gómez Farías, luchaban por un sistema republicano, representativo y federal, en el que su base política fuera la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la libertad de expresión y el derecho de los individuos a la propiedad. El triunfo de los federalistas se reflejó en la Constitución de 1824, que adoptó un sistema federal, estableciendo una república representativa, popular y federal, destacando la soberanía estatal y la división de poderes. En el año de 1867 triunfa la República. En 1872, Sebastián Lerdo de Tejada se convierte en presidente de México y un año más tarde se inaugura el ferrocarril México-Veracruz. La primera vez que Porfirio Díaz asumió el cargo de presidente de México fue de forma interina en 1876, después de su triunfo en la Revolución de Tuxtepec en contra de la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada, y ocupó la presidencia por primera vez de manera formal en 1884. En 1880 entra a la política un grupo de jóvenes que con el tiempo serían los sostenedores de la política de Porfirio Díaz, conocido como el Grupo de los Científicos. Entre el grupo de don Porfirio destacó el joven Justo Sierra Méndez, quien ocupó selectos cargos en el gabinete porfirista. Justo Sierra, en su ensayo titulado México Social y Político, expone el programa social que después será adoptado por el Partido Unión Liberal en 1892. También
Fue partidario de la tesis política de Spencer, por lo que destacó dentro del positivismo mexicano que fue una reproducción del positivismo original, influenciado por los grandes positivistas como Comte, Stuart Mill y Herbert Spencer. Dentro de los positivistas destacó también Gabino Barreda, pues implementó el sistema positivista en el plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria con el lema de amor, orden y progreso. En Jalapa, Veracruz, se instaló un colegio preparatorio, mismo que actualmente sigue en funciones y lleva por nombre Colegio Preparatorio de Jalapa. Durante el Porfiriato se alcanzaron grandes avances educativos y aumentó considerablemente la red ferroviaria del país. Sin embargo, luego de varios años de crecimiento económico y estabilidad política, el régimen porfiriano comenzó a presentar varios síntomas de decadencia. Los defensores de las ideas liberales se reunieron en un congreso en San Luis Potosí. Entre los asistentes destacaron los hermanos Jesús y Ricardo Flores Magón. Como consecuencia, el gobierno los reprimió, obligando a muchos a optar por el exilio. Además, las preferencias sucesorias de Díaz por los científicos provocaron que los reyistas, hasta entonces leales porfiristas, se convirtieran en un grupo opositor muy importante. Las crisis que caracterizan el final del Porfiriato explican que Francisco Madero se tornara crítico de la política económica de los científicos y llegara a la conclusión de que se debía crear un partido político de alcance nacional que se opusiera a la reelección de Díaz, por lo que se creó el Partido Nacional Antirreeleccionista. Sin embargo, Madero fue encarcelado y durante ese lapso tuvieron lugar las elecciones en las que nuevamente triunfó Díaz. La Revolución Mexicana fue en su fase inicial una movilización que cambió de oposición electoral a rebelión armada, con otros actores y escenarios. La lucha urbana y de clase media devino en armada y rural. Fue entonces cuando aparecieron de manera protagónica Pascual Orozco, Emiliano Zapata y Francisco Villa. Madero obtuvo un triunfo arrollador en las elecciones y accedió al poder en 1911, rompiendo su alianza con orozquistas, reyistas y zapatistas. Su presidencia culminó de manera violenta en 1913. Victoriano Huerta asumió el mando del movimiento en el que Madero fue derrotado. Sin embargo, también se levantó una rebelión contra Huerta, misma que en Coahuila fue encabezada por Venustiano Carranza, quien convocó a la creación de un ejército, el constitucionalista. En el estado de Sonora, entre los antihuertistas destacaron Álvaro Obregón, Plutarco, Elías Calles y Adolfo de la Huerta. El bloque antihuertista de Durango y Chihuahua fue liderado por Francisco Villa. Gracias a él, la lucha antihuertista no se limitó a ser legalista y de clases medias. Los zapatistas participaron en la lucha sin reconocer el liderazgo de Carranza. El derrumbe del huertismo puede ubicarse hacia abril de 1914, cuando el movimiento constitucionalista pasó de regional a nacional. Sin embargo, derrotado el enemigo común, Huerta, las facciones rebeldes comenzaron a pelearse entre sí. Los obregonistas decidieron ser subalternos de Carranza, mientras que villistas y zapatistas, al tener ambos origen rural, se aliaron. El triunfo fue para los carrancistas. La etapa gubernativa carrancista se divide en dos fases, preconstitucional y constitucional, siendo mayo de 1917 la línea divisoria. La Constitución es un parteaguas en la consumación ideológica de la Revolución y el fundamento normativo del nuevo Estado. El sucesor de Carranza fue Obregón. En 1920 se puede ubicar el nacimiento del nuevo Estado, que no resultó democrático, pero sí con identidad nacionalista. Al término de su mandato, Obregón decidió apoyar como sucesor a Plutarco Elías Calles, líder aguaprietista, militar y político de gran experiencia. El sucesor de Calles fue Obregón, sin embargo, fue asesinado, considerándose el último caudillo y dando paso al periodo conocido como Maximato. En 1929, Calles funda el Partido Nacional Revolucionario, que aglutinó a todos los sectores y expresiones políticas surgidas de la Revolución, además de ser el antecedente de nuestro instituto político.
del Partido Revolucionario Institucional.